Estamos hablando de derechos de los niños y lo que más me preocupa que a pesar de hablar de derechos de los niños, hoy en el 2011 todavía no lo tomamos como sujetos reales de derecho de decidir esas instancias, con quién voy a vivir, dónde voy a estar y con quién estoy mejor. Yo dejaré acá para contestar cualquier pregunta. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este congreso la invitación que me han hecho y quiero agradecer en nombre propio y en nombre del Partido Obrero y del Frente Izquierda que represento. Y desde ya quiero augurarle a Luis y a todos los compañeros que integran la agrupación Quienes Somos y a quienes han colaborado con este segundo congreso por la identidad de origen, un gran congreso, me consta que han trabajado mucho y es importante que a lo largo de esta jornada se tomen resoluciones de trabajo que permitan ir más lejos en esta lucha, que no es una lucha nueva, que es una lucha de larga data. Quiero decirles también que en lo personal, y hablando con Luis en Varadero, creo que fue en el mes de septiembre, tomé conocimiento de una problemática que no conocía por su dimensión. Ustedes han escuchado acá las cifras gigantescas. Estamos hablando de un 10% de la población que no conoce su identidad de origen y que ha sido víctima, por lo tanto, de la violación o ha visto conculcado un derecho tan importante, un derecho humano tan importante como es el derecho a conocer la procedencia de uno, que es clave para la construcción del sujeto y de la personalidad. Quiero aprovechar estos minutos para colocar algunas cuestiones como un aporte a este debate que han encarado también los compañeros del panel de distintos ángulos y enfoque que han resultado sumamente interesantes. Y básicamente quiero colocar 4 cuestiones a discusión como aporte a esto que estamos hablando. En primer lugar, la defensa de la identidad, la lucha por la verdad, es el resultado de una larga lucha en la Argentina, muy larga. Y esto por imperio de una dictadura militar criminal, asesina, que secuestró, que asesinó a militantes de la clase obrera, que se apropió de sus hijos en los campos de concentración de la dictadura militar, pero también por la acción de las organizaciones de derechos humanos y del pueblo argentino, que en 30 años han luchado denodadamente contra la impunidad por el juicio y castigo a los culpables y que han colocado esto entre una de las banderas democráticas más importantes que tiene nuestro país. Son 30 años de lucha denodada por el juicio y castigo y el esclarecimiento y por la aparición y recuperación de aquellos que fueron apropiados por el terrorismo de Estado. Esto es muy importante y lo menciono por una cuestión fundamental. Esto alienta la lucha que llevan adelante los compañeros que pelean o reclaman o se movilizan por la defensa, el esclarecimiento de la identidad de origen de tantas personas. Es un aliciente y me consta también que las organizaciones de derechos humanos han colaborado en la preparación de este congreso y es un puente para esto que todos defendemos y todos apoyamos. La segunda cuestión que me parece también relevante es que hablando de la lucha por el esclarecimiento de la identidad de origen, estamos abordando un problema humano y por lo tanto social y político de primera importancia. Y tiene que ser encarado y abordado de esta perspectiva, porque detrás de este problema todos sabemos que hay cuestiones, digamos, muy profundas, hay ilícitos muy graves. Detrás de eso está la trata de personas, el tráfico de personas, la compraventa de niños, la apropiación ilícita, son todos problemas tremendamente serios y que remiten no solo a la responsabilidad del Estado, sino a la impunidad del Estado. Acá se ha hablado mucho
del Estado ausente, y en lo que a mí respecta, creo que se trata exactamente de lo contrario, de la presencia de un Estado que deja correr, que deja que se impune o establece un mecanismo de impunidad que tiene que ver con la maraña de responsabilidades que corresponden a jueces, a policías, al poder político. Es decir, acá no tenemos un Estado ausente, sino un Estado que se tiene que hacer responsable de la impunidad. Y esto tiene tremenda importancia porque coloca el problema en sus justos términos. Miren, yo les quiero decir una cosa que creo que es relevante. Yo soy docente, no soy abogado, pero es evidente que hay, digamos, una larga doctrina jurídica en materia de derecho internacional, nacional, constitucional, pero si estamos acá es, entre otras cosas, porque muchas veces esa letra fría de la Constitución y los derechos no se cumplen y se violan. Estamos acá para reclamar lo que no se cumple. Y estamos acá para reclamar lo que no se cumple, y creo que ha sido muy fuerte la denuncia de Luis cuando ha señalado todos los mecanismos de violación de esto. Por ejemplo, la asfixia presupuestaria es una forma de estrangular en la realidad y de incumplir lo que debería ser cumplido, y por lo tanto borrar con el codo lo que se escribe con la mano. No creo en el Estado ausente, tampoco creo en el Estado a secas. Bien, yo soy docente y a mis alumnos siempre les explico lo siguiente, cuesta entenderlo, pero uno hace un esfuerzo. El Estado no es neutral, no hay un Estado a secas, el Estado no ha existido siempre en la historia, sino el Estado aparece en un momento determinado del proceso social, cuando unos dicen, tengo que conservar los beneficios y los privilegios que tengo y tengo que hacer que los otros tengan que acomodarse a esa situación, tengan que trabajar en favor de mis privilegios. Es decir, el Estado aparece vinculado a la partición de la sociedad en clases sociales. Este no es cualquier Estado. Por eso a veces, cuando uno habla de Estado ausente, es como pedirle peras al olmo. Este es un Estado capitalista. Este es un Estado que defiende los intereses y representa los intereses de los capitalistas. No se le puede reclamar, y sí hay que pelear, movilizarse, esto es natural, nosotros en particular, digamos, en ese aspecto no tenemos la menor duda, pero no hay que olvidar nunca que este Estado representa los intereses de los apropiadores. ¿De los apropiadores de qué? Del trabajo ajeno, de la fuerza de trabajo ajeno. Representa los intereses de los apropiadores del trabajo, y eso implica la negación del sujeto. Porque el capital que domina sobre el trabajo lo que hace es cosificar al hombre y convierte todo el proceso social en una mercancía. La producción social, y no solo la producción social, sino la fuente de los grandes negocios ilícitos, esos son beneficios extraordinarios para el capitalismo. Acá estamos hablando del tráfico de bebés, de la compraventa, de la trata de personas. Yo podría agregar entre los negocios más rentables, y esto aparece muy claramente en este cuadro de crisis capitalista mundial, el armamentismo, el narcotráfico, las redes de pedofilia. Entonces no tenemos un Estado ausente, tenemos un Estado impune que deja hacer este tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que haya 3 millones de personas que se encuentran en situación de privación de su identidad? O que todavía tengamos que seguir reclamando por tantos genocidas y responsables del terrorismo de Estado que siguen impunes, o que quizás van a morirse en su casa, porque somos todos iguales ante la ley, pero algunos somos menos iguales que a otros. Y eso hay que tenerlo muy claro, y también hacer al Estado que nos compete. 2 cuestiones más para dejar lugar al debate, que seguramente, o a las preguntas que a usted le interesarán hacer. Primera cuestión: rechazo de plano la asimilación entre el victimario y la víctima, entre la víctima y el victimario. Rechazo la igualación. Miren, hoy viniendo para el Congreso recordaba, Romina Tejerina sigue presa. Ahora le han facilitado una salida transitoria, está condenada a 12 años. Y las mujeres, o 14 años, perdón.
y se sigue negando todavía y penalizando el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y peor aún, se le priva de la atención sanitaria estatal que debe ser tendría que ser así. Y esto cuando continúa otro gran negociado, que es el negociado de los abortos clandestinos. Entonces se penaliza, se condena. Yo estoy en contra y rechazo que se condene a una mujer o un hombre que tienen que entregar sus hijos forzados por una situación de miseria, arrastrados por la miseria, arrastrados por la falta de trabajo, por la falta de vivienda, por las condiciones de trabajo precario que reinan en la Argentina y en distintos países del mundo. Ellos son víctimas, no son victimarios. El responsable de esto es el Estado, el responsable de esto es el gobierno que dirige ese Estado. Los responsables de esto son los que sumen a la población en las condiciones de miseria popular. Y entonces quería, introducir en la parte final este punto por una cuestión que también considero relevante. Miren, yo no me creo como socialista el cuentito del capitalismo en serio, ¿no? Uno escucha a la presidenta venir de Cannes y es la bandera del capitalismo en serio. No. Todo esto, la apropiación, el narcotráfico, la pedofilia, la compraventa, es el resultado de una descomposición de un régimen social que tiene que ser relevado, que tiene que ser transformado. Y quiero aprovechar por último, porque este es un ámbito de defensa de derechos humanos, para señalar lo siguiente. Primero, en el día de hoy hay una movilización en la capital federal porque han asesinado a un dirigente del MOCASE, del movimiento campesino indígena. Ni más absoluta solidaridad con la lucha por el esclarecimiento de este asesinato, como el esclarecimiento de los crímenes contra los compañeros CUOM el año pasado. En segundo lugar, porque es un ámbito de defensa de derechos humanos, el reclamo del desprocesamiento de los 5.000 luchadores sindicales, obreros, estudiantiles, entre ellos Néstor Pitrola, compañero del Partido Obrero. Y una cuestión más, que acá sí finalizo, quiero advertir a todos que está en marcha un operativo político de impunidad para liberar a Pedraza, a la patota ferroviaria que asesinó a Mariano Ferreira. Contra eso tenemos que movilizarnos, reclamar, y toda lucha, como esta lucha que llevan adelante los compañeros de la agrupación Quienes Somos, entiendo que plantea una cuestión de fondo. El compromiso, pero también la independencia con respecto al Estado. Allá donde el Estado, el gobierno, coopta, somete a su tutela las organizaciones populares, los derechos, las reivindicaciones, lejos de progresar, se esterilizan, y ustedes seguramente deben saber a qué me refiero, porque lo hemos vivido en los últimos tiempos de una manera muy preocupante. Muchas gracias por todo y espero poder contestar las preguntas. Buenos días. Yo solamente en realidad agradecer al señor Luis Berdina por el honor de habernos invitado. Disculpar la ausencia de la señora de Mariani, que no se sentía muy bien hoy, por eso no pudo venir. Y bueno, todo el panel anterior para mí personalmente, sinceramente estuvo muy fuerte, porque hay muchas cosas que se dijeron que me impactaron, pero que las conozco. Yo no tengo la capacidad, no la capacidad intelectual, no es eso. No tengo la suficiente cultura como para poder desarrollar lo que realmente pienso. Sí, me compromete muchísimo y nos compromete institucionalmente con la asociación, con la agrupación Quienes Somos en nuestro trabajo con respecto a la identidad. Nos apoyamos mutuamente, nos acompañamos mutuamente hace muchos años. Luis está muy cerca de Chicha Mariani, ellos comparten profundamente la temática, el trabajo, la raíz de cómo poder ir desarrollando el tema de identidad, la búsqueda, el interés con respecto a identidad.
Y para mí personalmente, repito, es un tema muy fuerte porque yo tengo claro lo que se dijo acá con respecto a la identidad en los años anteriores, el tiempo. Es cierto que el tema de identidad no solo se circunscribe al año 76-83, sino que desde mi mirada es un tema tan viejo como la humanidad. Hay que legislarlo para poder zanjar algunas cosas, estoy absolutamente de acuerdo, pero repito, a mí hay cosas que me pegaron muchísimo, muchísimo de lo que se dijo hoy históricamente con respecto al avasallamiento de los derechos de la identidad de los pueblos originarios, después en distintas etapas de nuestra historia, de distintos lugares sociales. Y bueno, qué sé yo, no sé cómo explicárselos. Sinceramente, honestamente, tengo una ensalada en el alma y en la cabeza con respecto a esto. Lo único que tengo claro es que he trabajado mucho por la identidad con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura, he acompañado y sigo acompañando a Chicha Mariani en la búsqueda de su nieta, que todavía no la hemos podido encontrar y queremos devolverle su identidad. Hay una cosa en la cual yo siempre me paré desde el lugar en algo que dijo uno de los panelistas, me paré desde ese lugar. No es devolverle, a ver, que a mí, en mi caso, a ver si lo puedo decir, que me devuelvan mi nieta. Lo que yo quería era devolverle a mi nieta su lugar, su identidad, su familia, a ella, no a mí, sino a ella, clarificarle a ella qué fue lo que pasó, hacerle ver que no fue abandonada, hacerle ver que la familia siempre la buscó. Pero repito, repito lo que por ahí no lo puedo explicitar. Es esto que dijo alguno, creo que fue la persona que se dedica a adopción. No es que la familia quiere un nene, el nene necesita una familia. Y eso lo paso al caso de los chicos desaparecidos durante la dictadura. El tema, por lo que trabajó Abuelas en un principio, cuando nos sentamos a pensar en cómo hacíamos para que los chicos, poder identificarlos, y era eso, devolverles a los chicos su identidad, devolverles su familia, y que sepan que nunca fueron abandonados. No era que buscábamos nuestro nieto porque queríamos nuestro nieto y quiero mi nieto y tipo capricho, sino como un derecho de ellos de recuperar sus raíces y sobre todas las cosas el hecho de que no fueron abandonados. Bueno, disculpen la ensalada, pero así como hablo, así tengo la cabeza y los sentimientos. Gracias. Gracias por la invitación, gracias Luis, gracias también a los legisladores provinciales que abrieron esta nuestra casa. Hay que decirlo, esta es nuestra casa, que por ahí no estamos acostumbrados a usarla tanto. Y yo quería empezar, bueno, primero que comparto casi todo lo que se planteó en el primer panel. Podemos tener alguna visión por ahí un poco distinta, pero yo quería encararlo, bueno, un poco como militante de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, más específicamente de La Matanza, del distrito más poblado de la Argentina y de varios países latinoamericanos. Y empezando por algo que tengo acá a mi izquierda que realmente nos duele y mucho hace muchísimos años y más a ellos, ¿no? A nuestros hermanos mayores, a quienes hicieron toda esta tierra desde hace miles y miles de años. Que muchos de nosotros, y sobre todo los que tenemos la tez blanca, los blancos, los huincas, le borramos hace 519 años su identidad, ¿no? Los avasallamos, los violamos en todos sus aspectos. Y que hoy en día, después de un avance impresionante que ha tenido la humanidad en una cantidad de descubrimientos que tengan que ver con la ciencia, con la comunicación, con la salud,
Pero me parece que la humanidad se ha quedado y se ha estancado, y esto tiene que ver en el orden mundial, en una cuestión que tiene que ver, y un poco la defino como la hipocresía. Porque todo lo que se habló en el primer panel acerca de lo que sucede con las adopciones, lo que sucede con las apropiaciones, con el borrar la identidad, tiene que ver generalmente y en muchos casos con personas que se han preparado, que son profesionales, que seguramente han hecho el juramento hipocrático, como lo hacen los médicos o los abogados. Entonces, que muchas veces cuando estamos planteando esto, se lo estamos planteando a gente que sabe perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso había pensado cómo acompañar con alguna visión un poco distinta este segundo congreso que cuando lo conocí a Luis a través de un amigo en común, Juan José, me planteaba de que no eran 500 niños que habían sido apropiados, que en la Argentina había alrededor de 3 millones de personas. Y la verdad que cuando le dije así, yo dije, en primer lugar, que bueno, este hombre está exagerando y muy mucho. Y después cuando empecé a hablar y bueno, conocí a través de su exposición su historia, empecé a revisar para adentro de mi familia cómo venía la mano y qué experiencias teníamos. Y charlando después con algunos vecinos y otros compañeros. Y la verdad que es cierto, en cada familia, en cada lugar hay una historia de robo de identidad, ¿no? Que tiene que ver con algo fundamental, que acá todos lo dijeron, no quiero repetir, pero escucha, saber de dónde venimos es la esencia para armar una historia, ¿no? Una verdadera historia. Y qué feo que es darse cuenta a los 50 años que todo lo que toda esa persona había pensado de que era, que venía y demás, resulta que le han mentido toda la vida. Y ahí yo quiero decir, acá se habló del Estado ausente, del Estado corrupto, lo dijo muy bien el compañero Rapanelli, que no es un Estado ausente, sino es un Estado cómplice, y yo le agrego también a una comunidad cómplice, a comunidades que saben perfectamente qué está bien y qué está mal, y sin embargo hacemos la vista gorda, o no nos comprometemos, o hacemos la del avestruz, metemos la cabeza abajo y que pase la historia, algún día se va a arreglar. Y es el mal justamente de la humanidad, el no comprometerse y trabajar fuertemente para solucionar las cosas. Y esto realmente que es muy caro, porque se está tratando de personitas que no pueden decidir. Y ahí está el adulto que sabe perfectamente, y está el Estado que tiene que sacar las normas que hagan regir un ordenamiento. Yo quería contarles algo que he visto en un documental acompañando a los hermanos Con de la Primavera, al hermano Félix Díaz y a tantos otros que todavía siguen reclamando justicia, ¿no? Y que ahora se está por cumplir un año de la represión del 23 de noviembre y parece mentira que los gobiernos feudales, muchos gobiernos feudales de nuestra nación, de nuestras provincias, siguen marcando la agenda de lo que el pueblo organizado no puede seguir haciendo, reclamando sus derechos, porque le va a pasar lo que le pasó a Roberto López, el COM, o a este chico ayer de 21 años que formaba parte de una organización que viene peleando por los derechos de todos los pueblos. Entonces, en una documental, compartiendo con Félix una actividad allá en Formosa, contaban allá por fines del siglo XIX, principios del XX, cómo las mujeres de Buenos Aires, las mujeres por ahí, las damas de caridad, por eso por ahí puedo diferir con alguna opinión que se ha dado, se quejaban de los gritos de las mujeres indias cuando les sacaban a sus hijos. Digo, así, clarito, ¿no? Cuando llegaban a las plazas públicas, después de uno de los primeros genocidios que hubo desde la historia, desde el comienzo de nuestra historia como nación, que fue la campaña del desierto, donde venían con todas las comunidades y le robaban a los niños. Niños que sin duda eran entregados, robándole toda su identidad, ¿no? Por eso digo que es esto que está trabajando muy fuertemente Luis con una cantidad de compañeros y compañeras, viene pasando desde siempre. Y la pregunta es, ¿cómo revertimos esta situación?
Bueno, y esto es un poco lo que quería yo compartir, que tiene que ver para mí con un concepto que cuando se quiere dar un discurso para hablar de los derechos humanos, de los derechos civiles, se habla de la igualdad. Pero yo me pregunto y les pregunto y lo dejo a consideración si estamos convencidos de la igualdad y de que todos somos iguales. Me parece que por ahí pasa el eje de muchos temas que tienen que ver con la marginalidad, que tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, porque hay muchos, y que justamente son los que manejan todas las cuotas de poder, tienen claro de que no todos somos iguales. Y por eso se aceptan condiciones de vida de primera, de segunda y de tercera, porque ya está así. Hasta hay pasajes bíblicos, y lo digo como cristiano. Reniego de esas cuestiones que existió siempre la pobreza, y bueno, hay que acompañarla, hay que ver de qué manera, y no es así. Digo, revelémonos muy fuertemente a todo lo que está establecido y mal, y basado justamente desde esta cuestión de la hipocresía, porque en el discurso queda muy bien hablar de la igualdad, pero los hechos concretos, cuando, por ejemplo, hay un gobierno nacional que sin duda ha avanzado en una cantidad de temas que los organismos de derechos humanos y los militantes venimos peleando hace mucho más de 30 años, Rapanelli, desde el 75 la APDH se armó en plena actividad diabólica de la AAA. Ahí se funda y se organiza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y se viene trabajando, ¿no?, muchísimo para revertir esto. Ahora, sin duda, quienes tienen que ejercer este valor de la igualdad no la comprenden. Entonces, como decía, para el discurso es muy bonito, pero para la práctica no. Y por ejemplo, este gobierno que habla de la defensa de los derechos humanos no tiene la autoridad, o quizás algunos dicen tenemos un gobierno federal y no nos podemos intrometer en los gobiernos provinciales, pero sin embargo, el año pasado, cuando sucedió lo de Formosa, nosotros estábamos exigiendo que se esclarezca, y había una videoconferencia con Cristina Fernández de Kirchner y Gildo Infran, ¿no? Que Gildo Infran es la antípoda de lo que puede ser la defensa de los derechos humanos. Como digo, Gildo Infran, otros gobernadores también, o intendente del conurbano, o intendente de otros municipios, o lo que fuere. Entonces, yo digo, hay un largo camino, muy grande, ¿no? Pero que yo por lo menos quería dejar como aporte de debate, podrán seguramente marcar alguna diferencia, de discutir el tema del valor de la igualdad, para que justamente todas las políticas que salgan para terminar con este flagelo de robar la identidad, estén a la orden, en el momento de la discusión de las normas, el verdadero significado de la igualdad. Yo termino diciendo de que todos somos iguales, con roles distintos, pero todos los roles son importantes. En la medida que entendamos de que es tan importante la persona que opera, la persona que cura a la persona después de que el cirujano operó, y la persona que hace la limpieza de ese quirófano, porque si esa persona que hace la limpieza de ese quirófano no lo hace con responsabilidad, toda la sabiduría de ese cirujano se cae, ¿no?, por la borda, muriendo el paciente, como así también el seguimiento después de la operación. Sin embargo, cuento esto, en una charla en la Universidad de La Matanza, hablando del valor de la igualdad, hice este ejemplo, y se enojaron algunos. Una señora se enojó porque dijo que jamás ella se podía comparar, y fíjense, y con esto concluyo, jamás podía compararse ella con un cirujano, y menos con una persona de limpieza, ¿no?, apuntando para arriba y para abajo, y ella quedando en un sector medio, una persona que había estudiado para enfermera y demás. Digo, yo con esto quiero decir que quienes están en la función pública, quienes están en la Cámara de Diputados, en Consejo Deliberante, sepan, señores, que en la Argentina, en los países pobres, quien no tenga una mirada social no puede estar en la función. Es muy importante entender esto. En un país pobre, en una Latinoamérica que está tratando de ponerse de pie, debe haber un fuerte concepto de la mirada social, ¿no? Una cabeza abierta a la mirada social. Bueno, yo los aliento, Luis, a todos, a que este Congreso pueda acercar todas las denuncias y las propuestas para que de una vez por todas este tema de la identidad
pase, digamos, a la historia como una historia negra, pero que todo el mundo, todos, absolutamente todos, podamos saber de dónde venimos. Muchas gracias. Fernanda Anteljovic, diputada provincial, por haberme invitado, al señor Luis Verdina, presidente de Quienes Somos, y a la señora María Rosa Pellone, a los señores diputados, a las diputadas, a los funcionarios y a todos ustedes, queridos amigos. He venido, me siento profundamente honrado de compartir con ustedes un momento tan importante que he considerado solemne. Muy alusivo y expresión de interrogante que como humano nos acucia como un enigma, es determinar con claridad y precisión quiénes somos. Desde Paul Rivet, pasando por científico de la talla de Florentino Meguino, hemos querido adentrarnos en el misterio de nuestros antecedentes, tanto raciales cuanto idiomas, más aún desde el punto de vista religioso, pasando por la colonización europea que tantos elementos civilizadores nos han aportado para arribar con el curso de los siglos y tiempos inmemoriales al hombre de nuestros tiempos. Para poder comenzar debemos recordar la expresión quechua, Taqui Ongoy, volver a las fuentes, como búsqueda de un remoto pasado ya precolombino, durante el cual florecieron culturas, civilizaciones, comunidades alejadas, es cierto, de la cosmología y la doctrina cristiana, pero por ello no carentes de elementos de verdaderas, constitutivos de verdaderas micronaciones, cuando no verdaderas entidades monárquicas centralizadas en las personas de un soberano. Imperios mayas, aztecas, toltecas, chichimeca, incas y pequeñas comunidades agrupadas en torno de caciques, jefes, mandones, con poder centralizador. La colonización hispánica, encarnada en gobernadores, capitanes generales, virreyes, intendentes, si bien integró comunidades dispersas en una unidad más administrativa y cohesionada, no implicó la desaparición de las antiguas comunidades autóctonas que aletargaron en sus antiguos dominios, pero que sujetas a condiciones casi de esclavitud, mitas, encomiendas, yacanos, lo significó prácticamente el despoblamiento de comunidades completas, relegadas a la situación de inferioridad ante las poblaciones criollas y ante los funcionarios monárquicos, constitutivo de una verdadera burocracia estatal con privilegios, prebendas y prerrogativas de nuestro corte feudal. Los sincrónicos movimientos independentistas, aleccionados por el ejemplo estadounidense, aunado ello a la invasión napoleónica de España, hundiendo temporalmente a la monarquía borbónica, dislocó el antiguo régimen de un modo cuasi decisivo. Todas las entidades americanas, de modo sordo al principio, pero luego, con más vehemencia y actitud, se encaminaron hacia un sentido independentista, mismo nacionalista, en concordancia con las corrientes liberales, que barrieron del todo con las antiguas monarquías absolutas para dirigirse hacia el régimen parlamentario y republicano, quedando el despotismo ilustrado como un anecdotario remoto, deviniendo los movimientos constitucionales. No hemos escapado del contexto indicado. También nuestro país evolucionó desde el punto de vista, desde la Junta Patria, pasando por los triunviratos, para luego designar directores supremos, hasta la Constitución Unitaria Rivadaviana. Como toda teoría, el unitarismo debió ceder el paso al gobierno mixto, plasmado en la Carta Magna que aún nos rige, continuando ello en consonancia con el desarrollo económico, rural, agrario, pecuario y un incipiente proceso industrializador cuya encarnación más profunda tuvo lugar a partir del año 1928. La inmigración europea, en un aluvión de voluntades de progreso, permitió incrementar de modo considerable el proceso integrador, de modo que se considerase a la nación argentina
como entidad poblacional de rasgos y matices muy propios, pero que hacen a una unidad sociológica, nacionalista, educativa, de origen autóctono, pero incorporada en un todo a los adelantos, elementos civilizadores y occidental por cuya civilización y tecnología nos hallamos totalmente consustanciados. Actualmente, encaminados hacia destinos intercomunitarios, transitamos una asociación de naciones con caracteres de unidad, como el Mercosur y la UNASUR, quizás con alguna nostalgia del sueño bolivariano encarnado en el Congreso Anfitriónico del año 1826, pero con un ideario integrador y de eminente corte americanista que de modo se integraría América para los americanos. Pero entendido ello como una entidad panamericanista, sin liderazgo mesiánico ni hegemonías asfixiantes, constituyendo un pie de igualdad a cada Estado miembro, de suerte tal que en los planos de absoluta igualdad y respeto internacional e interamericano permitan que el bloque americano emergente se erija, a no dudarlo, en un conjunto homogéneo, respetuoso